Amada Iglesia, el Divino Salvador, nos estamos preparando para el culto navideño y queremos invitar a la congregación a ser partícipe en este evento enviando una fotografía individual con una vela blanca encendida. Ustedes podrán ver en pantalla un ejemplo de lo que necesitamos y también la dirección electrónica donde podrán hacer llegar dicho documento. Esta Navidad será especial, será diferente y el propósito de esta actividad es hacer iglesia, sentir la unidad, sentir el amor. Es una manera de sentir que estamos cerca y que nos hemos mantenido hasta el día de hoy por el poder de su Espíritu Santo. Te invito a que participes y hagamos de esta Navidad un momento inolvidable. Dios te bendiga y esperamos tu participación. Amada Iglesia, el Divino Salvador, nos estamos preparando para el culto navideño y queremos invitar a la congregación a ser partícipe en este evento enviando una fotografía individual con una vela blanca encendida. Ustedes podrán ver en pantalla un ejemplo de lo que necesitamos y también la dirección electrónica donde podrán hacer llegar dicho documento. Esta Navidad será especial, será diferente y el propósito de esta actividad es hacer iglesia, sentir la unidad, sentir el amor. Es una manera de sentir que estamos cerca
y que nos hemos mantenido hasta el día de hoy por el poder de su Espíritu Santo. Te invito a que participes y hagamos de esta Navidad un momento inolvidable. Dios te bendiga y esperamos tu participación. Hermanos y familia en la fe, bienvenidos. Hoy es el primer domingo de diciembre. Estamos celebrando el segundo domingo de Adviento. Y sé que estos domingos el Señor va a estar hablando de una manera directa a su iglesia, porque ciertamente su mensaje de salvación tiene que ser escuchado y predicado en tiempo y fuera de tiempo. Este es un tiempo también para alegrarnos, para regocijarnos en el Señor, porque ciertamente Él está a favor de nosotros. Te invito a que inclinemos nuestro rostro y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos honor y gloria. Gracias porque tú eres nuestro gozo, nuestra fortaleza. Hasta aquí has estado con nosotros y sabemos que sigues caminando cada día a nuestro lado. Que en esta mañana tu palabra sea viva y eficaz y que hoy podamos como iglesia recibir tu palabra y tu mensaje, pero también nosotros darte tributo y adoración, porque Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y suya es
la gloria por siempre. Amén. Amén. Les invito a que abramos la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 9, y daremos lectura a los primeros 12 versículos. Dice la palabra: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Con esta lectura quiero encender la segunda vela de Adviento. Y quiero solamente hacer algún énfasis sobre este ritual. Este ritual, como les decía la semana pasada, tiene que ver con un aspecto pedagógico de enseñanza. Y las 4 velas que se encenderán antes de la blanca representan 4000 años de historia antes del nacimiento de Cristo. Así que durante estos domingos estaremos recordando esas palabras proféticas que antecedieron al gran evento universal del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy, al tener esa oportunidad de ver encendidas estas velas, recuerda que Jesucristo es el Señor de la historia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y que el Señor en esta mañana pueda hablar a tu vida y a tu corazón. Qué hermoso es poder cantar y alabar. Este es tiempo de Navidad, es un tiempo también de familia, es un tiempo donde al entrar cada uno de nosotros en nuestros hogares, probablemente vamos a percibir el olor de la canela, el olor de la comida propia de este tiempo. De alguna manera también nos invade un sentimiento de emoción, de alegría. Quizá también en este momento no sea la Navidad más alegre por la que tú vayas a pasar o a experimentar, pero te hago una invitación para que tu dolor, tu tristeza, puedas también hoy dejarlo en las manos de Jesucristo para que Él te fortalezca y te consuele.
Navidad es recordar el nacimiento de Jesucristo, el Señor y Salvador de este mundo. En esta mañana te invito a que nos unamos en el himno O ven Emmanuel, un hermoso canto de Adviento que nos hace recordar la profecía de Isaías 7:14, que el Mesías también se le conocería como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios a favor de nosotros. Te invito a que cantemos con todo el corazón y adoremos a Jesucristo.
adoremos y recordemos que Jesús es mi pan y mi luz. Él es esa luz que vence la oscuridad, la luz que nos permite caminar con seguridad y encontrar el propósito de nuestra vida. Adoremos al Señor con todo nuestro ser. Al entrar en tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en la intimidad. En confianza yo me puedo acercar. Quiero participar. Todo lo que puedo hacer es mostrarme
Vamos a meditar hoy en la palabra del Señor. El tema se titula El Verbo se hizo carne. Y he tomado como referencia Hebreos 9 y Éxodo capítulo 25 y sus capítulos subsiguientes, donde se nos describe la construcción de este tabernáculo, que es una profecía en sí misma, porque todos los elementos de ese tabernáculo tienen que ver con la persona de Jesucristo. Primeramente, el tabernáculo, esa casa móvil en la cual Dios decide habitar en medio del pueblo de Israel en su travesía por el desierto, tiene que ver precisamente con el gran deseo de Dios de habitar entre nosotros. Y esta palabra podemos nosotros comprobarla y darnos cuenta de que se cumple esa palabra profética en Juan 1, versículo 14, cuando el evangelista nos dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el sentido original de esa expresión, pudiéramos nosotros decirla de la siguiente manera: ya que el verbo se hizo carne e hizo tabernáculo con nosotros. Ese es el sentido de esa palabra profética que se cumple precisamente en la persona de Jesucristo. Así que el tabernáculo en el desierto es la presencia misma del Mesías, del que vendrá precisamente a darle un orden al mundo, a vencer al pecado y a la muerte. Ese tabernáculo estaba precisamente predicando cada vez que el pueblo podía ver ese tabernáculo, sin darse cuenta, sin entenderlo así. Estaban participando de la promesa de ese advenimiento del Mesías, de Jesucristo. Pero ellos también gozaban ya de poder experimentar que Dios habitaba en medio de ellos. También de esta manera podemos entender la profecía de Isaías 7:14, cuando dice que Emmanuel es Dios con nosotros, Dios a favor de nosotros. Dios se ha dignado por amor, por gracia, caminar junto a nosotros a pesar de las circunstancias en nuestro peregrinaje, y al ser extranjeros y muchas veces advenedizos. A pesar de todo ello, Dios ha decidido caminar junto a ti y junto a mí. En ese tabernáculo, dice la palabra y la descripción que se hace en Éxodo, que tenía una sola puerta de acceso. Era una puerta no muy alta. Inclusive las personas, cuando podían entrar al tabernáculo para llegar precisamente a los atrios exteriores, tenían que entrar inclinados. No podía entrar la persona erguida, con altivez. Tenía prácticamente que entrar de rodillas, en una actitud de humildad. Era la forma de poder entrar al tabernáculo. Y creo que eso nos hace recordar lo que Jesús nos enseñó en Juan 10:9, cuando Él mismo dijo: yo soy la puerta. Cuando Jesús también declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas esas expresiones que Jesús está utilizando son precisamente referencias al tabernáculo que le fue ordenado a Moisés construir en el desierto. Esa puerta donde la única forma de cruzar hacia los atrios del tabernáculo se le conocía también como el camino. Por eso Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, no hay camino, solo hay un camino. Y ese tabernáculo estaba profetizando que solamente en la presencia de Dios, cuando habita entre nosotros, cuando hace tabernáculo con nosotros, cuando hay comunión con Él, entonces hay un acceso.
que podemos nosotros cruzar, pero con humildad, no con soberbia ni con altivez, reconociendo nuestra pequeñez, que somos polvo. Esa es la actitud para poder entrar por esa puerta, ese camino de gracia y de esperanza. Cada elemento del tabernáculo es un aspecto profético que nos habla de Jesús, de su ministerio, de su oficio, de sus características, de su deidad. Hoy en este domingo de Adviento recordamos en los ejemplos de los elementos del tabernáculo todo aquello que nos habla de Jesús, todo aquello que tenía que cumplirse en algún momento también, porque estaba escrito. Dice en Hebreos 9, versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando se podía cruzar ese camino, esa puerta en el tabernáculo, lo primero que íbamos a observar era precisamente el altar de bronce, el lugar para un sacrificio perfecto. Quisiera que hoy pudieras usar tu imaginación y que pudieras iluminar con tus pensamientos este cuadro que nos hace el autor de Hebreos, esa descripción de ese altar, un lugar donde hay un derramamiento de sangre constantemente. Quizá no es un lugar muy agradable por lo que se está haciendo, donde se están sacrificando víctimas, animales, y toda esa sangre era necesaria para poder remitir los pecados hacia el futuro en la persona de Jesucristo. Esa sangre de víctimas de esos animales que eran llevados a holocaustos no eran capaces de borrar los pecados. Simplemente es una figura, es una expresión profética de que vendría el Mesías, un hombre a morir por la humanidad, por su pueblo, un hombre que daría su sangre por todos nosotros. Y de esa manera podemos entender lo que dice Isaías, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por eso en la cruz del Calvario hubo un momento en el que Jesús exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Es el momento donde él siente precisamente el peso de esos pecados del pasado, esos sacrificios que solamente eran remitidos para que el Cordero de Dios pudiera también llevar esa carga que nadie más podía llevar más que él. Así que esos sacrificios que se hicieron en el pasado fueron apoyados en la gracia y en la fe, y cuando fueron hechos de corazón, fueron agradables y aceptos delante del Señor. Pero toda esa carga de pecado la tenía que llevar Jesús en sus hombros, en la cruz. Ese altar de bronce simboliza la necesidad de un Salvador y de alguien que iba a dar y vertir su sangre por todos nosotros. Ciertamente, en la sangre está la vida, y este tabernáculo precisamente
cumplió también un oficio profético al señalar el ministerio que iba a realizar Jesús. Hoy recordamos en estos primeros aspectos que el Señor haya decidido hacer tabernáculo en el desierto es figura de que el Verbo se iba a hacer carne, de que Jesucristo iba a habitar entre nosotros, iba a caminar con nosotros, iba a convivir con nosotros como lo hizo con sus discípulos. Él supo reír con los que reían, supo llorar con los que lloraban. Se dolió también en su corazón. Soportó las inclemencias, las pruebas, la traición, porque aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo maravilloso de esto es que Jesucristo, siendo el Eterno, fue capaz de hacer intersección con el tiempo, y eternidad y tiempo se cruzaron para que el Verbo pudiera nacer entre nosotros y cumplir su llamamiento. Y cada palabra profética se ha cumplido al pie de la letra, evidencia tras evidencia de que podemos confiar ciertamente en Jesús, que ese tabernáculo solamente tenía una puerta y una entrada, un solo camino. No podíamos entrar por otro lugar o tratar de brincarse por algún extremo del tabernáculo. Solo había una manera de entrar. Era en una actitud de humildad, prácticamente de rodillas, entrando por una puerta única, para ver inmediatamente la gran necesidad de nosotros. Como dice la Escritura, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Jesús dijo, si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice el evangelista, esto decía precisamente por la muerte que él iba a experimentar, la muerte de cruz. Así que lo primero que observas al entrar al tabernáculo es el altar de sacrificio, es la víctima, es el derramamiento de sangre. Sin eso no podemos continuar en el crecimiento espiritual, no podremos disfrutar de sus beneficios si primeramente no caemos de rodillas ante ese altar y reconocemos que Jesucristo es Emmanuel, el que ha hecho reconciliación entre Dios y nosotros, que Él es el camino, el sumo sacerdote. Durante estos domingos hemos recordado algunas palabras proféticas. La semana pasada recordamos que Jesús es el deseado de todas las naciones. Hoy recordamos que Jesús es el tabernáculo de salvación. Hoy hemos recordado que Él decidió habitar entre nosotros para darnos la esperanza. Por eso hoy hemos cantado, oh ven Emmanuel. Por eso hoy hemos cantado que Él es mi pan y mi luz. En los tiempos de César, de los emperadores romanos, había un término que ellos utilizaban cuando iban a hacer alguna visita oficial a alguna provincia o a alguna ciudad importante, y se notificaba con una palabra en latín, Adventus César. De ahí viene la palabra Adviento, tiene su origen en una palabra latina. Y Adventus César implicaba que las ciudades tenían que estar preparadas, que habían sido advertidas de que venía una inspección profunda y severa por parte del emperador para que hubiera un orden,
y se cumplieran los propósitos. Así que cuando llegaba esa carta a esas provincias romanas, todos se ponían a trabajar y estar en vigilia para no ser sorprendidos por César y no recibir alguna exhortación o algún castigo, sino por el contrario, trabajar y luchar por un reconocimiento del emperador. Cuando hablamos en el año litúrgico del cristianismo, del tiempo de Adviento, de Adventus, hoy podemos entender que esa palabra tiene que ver con la preparación de su pueblo, porque el Señor vendrá en algún momento. Por 4000 años se predicó, se profetizó de que Jesús, que ese Mesías, que ese Salvador vendría, y que por eso la humanidad y el pueblo tenía que estar preparado. La triste historia que encontramos en el Evangelio de Juan es que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No todos le reconocieron, ni pusieron en orden su vida ni sus caminos. Esos 4000 años han quedado en la historia. Pero hay una profecía también que continúa vigente, y es que hay un segundo adviento, un regreso de Jesús nuevamente a la tierra. Y este tiempo de Adviento, estos cultos, son para hacer conciencia de cuánto estamos preparados para recibirle. ¿Qué hay en nuestro corazón, en nuestro inventario de actitudes y de vida? Este es un tiempo donde la palabra del Señor nos vuelve a recordar que Jesús no tarda, como algunos lo piensan. El Señor ha sido paciente con nosotros. Juan el Bautista profetizó que era necesario preparar el camino, que era el momento de enderezar lo torcido, de encontrarle sentido a la vida, llenar el vacío, quitar los obstáculos, precisamente para poder ver y disfrutar al Mesías. Hoy es un tiempo en el cual Dios te está llamando a ti y a mí. Debemos de cuidar bien el camino, preparar bien nuestra vida, saber dónde estamos ubicados en esa intersección que hoy seguimos disfrutando entre la eternidad y el tiempo, entre Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y hoy sigue en espíritu y en verdad al lado nuestro. Este es un tiempo para revisar muy bien nuestros hogares, nuestras congregaciones, nuestra vida espiritual. El Adviento es precisamente una palabra profética preventiva para no ser sorprendidos como aquellas vírgenes que fueron imprudentes. Dios nos está haciendo un llamado a ser sensatos, prudentes, para que cuando Él regrese nos encuentre en la unidad del Espíritu y haciendo su obra. Que el Señor, a través de esta reflexión, siga hablando a tu vida y a tu corazón y nos prepare en este momento también para participar del sacramento de la Santa Cena, donde vamos a recordar que Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a participar del sacramento de la Santa Cena. Te invito a que ahí en tu hogar tengas los elementos, el pan y el vino, para entrar en el tiempo de lectura bíblica y de consagración de los elementos. Te invito a que abras la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y daremos lectura a los 14 versículos.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Señor, hoy estamos delante de tu mesa, tu pueblo. Hoy buscamos tu rostro, tu presencia. Consagra el pan y el vino, y que hoy podamos digerirlo espiritualmente, y añadas esa revelación de tu palabra, alumbrando nuestros ojos y nuestro entendimiento. Señor, que este acto de fe sea respaldado en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Una de las cosas que dice el evangelista Juan en el versículo 14 es que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, Jesús hizo tabernáculo con nosotros. Dice, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando el Evangelio nos dice que se hizo carne y habitó entre nosotros, significa que Jesús fue carne y fue sangre. Y son los elementos que nos hacen recordar que Él es la víctima que fue colocada en el holocausto. Él es el tabernáculo que habitó entre nosotros. Su cuerpo fue rasgado, es la puerta que nos permite tener acceso de nuestro tiempo a la eternidad. Te invito a que participemos del pan y del vino, y de esa manera afirmemos nuestra fe. Y es un acto también donde adoramos y reconocemos el señorío de Jesucristo. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres quien se hizo carne. Participamos de este símbolo de tu carne. Comamos de este pan. Así que tomemos de su plenitud y de esa gracia sobre gracia. Bebamos de esta copa. Podemos darnos la paz del Señor ahí en nuestros hogares, porque su presencia está entre nosotros. Oremos.
Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende. Te pido en esta hora que bendigas, Padre Celestial, a tu pueblo. Que tu gracia siga con nosotros, tu esperanza, y que nos sigas ayudando a preparar el camino para ese nuevo adviento espiritual que está por suceder. En la palabra profética que anuncia que Jesús regresará por segunda vez. Que tu pueblo y tu iglesia estén preparados para ello. Ayúdanos, Espíritu Santo, a preparar el camino, a enderezar lo torcido y a llenar el vacío de nuestra vida con la presencia de Cristo Jesús. Que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con vuestras familias, ahora y siempre. Amén. Amén. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber llegado a ustedes a través de este espacio. Les deseo lo mejor para esta semana y pedimos que no falte la salud, la alegría, la esperanza en estos días. Que el Señor haga grandes cosas. Es mi oración. Les bendigo y les envío aquí un abrazo desde el Divino Salvador. Bendiciones.